Hoy a la mañana salí a buscar inspiración en la soledad del monte chaqueño y me dije a mí mismo que no podía hacer un video de función cuadrática sin mencionar cómo definieron parábola los griegos. Una parábola es el conjunto de puntos del plano que se encuentran a la misma distancia de una recta llamada directriz y de un punto llamado foco. Como vemos en este GIF, la distancia que hay del punto azul al punto verde es la misma que hay del punto rojo al punto verde. El punto azul es el foco, el punto rojo se mueve sobre la directriz y aquellos puntos que se encuentran a la misma distancia del foco que de la directriz son los puntos de nuestra parábola. Vamos a comenzar a desarrollar el concepto de función cuadrática. Esta clase de función es un tipo particular de función polinómica que tiene como representación gráfica una figura geométrica denominada parábola. El concepto de parábola como un lugar geométrico de ciertos puntos en el plano, es un concepto que pertenece a la geometría de los griegos, a la geometría métrica. Vamos a abordarlo aquí desde un punto de vista analítico. Definimos como función cuadrática a una expresión de la forma y igual a por x al cuadrado más b por x más c, siendo a distinto de 0. Estos coeficientes a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Por qué pedimos esto? ¿Por qué pedimos que a sea distinto de 0? Porque si fuese a 0, quedaría una expresión de la forma y igual a b por x más c, que es una función lineal de las cuales ya hemos estudiado. No habría problema en principio, pero esas ya las estudiamos, así que pedimos explícitamente que el a sea distinto de 0. Y lo vamos a utilizar en las deducciones de las fórmulas. Estos valores reales a, b y c reciben el nombre de coeficientes. El valor a se denomina coeficiente principal, ¿sí? El valor b es el coeficiente del término lineal. Cuando nos referimos al término lineal nos referimos a este segundo término, ¿sí? Es el coeficiente del término lineal. Y al c le decimos término independiente. Es cierto que es un coeficiente, pero se suele decir usualmente término independiente. Va a denotar el lugar donde corte al eje de las y. Y al término a por x al cuadrado se lo denomina término cuadrático. Pasemos ahora a estudiar el concepto de raíces o ceros de la función cuadrática. En general vamos a decirles raíces de la ecuación cuadrática y ceros de la función cuadrática. Antes que nada tendríamos que decir qué entendemos por ecuación cuadrática. Primero hemos definido la función cuadrática y vamos a entender por ecuación lo que se suele llamar ecuación asociada, que no es otra cosa que tomar esta expresión analítica e igualarla a 0. Vamos a anotar a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Esto es lo que denominamos ecuación cuadrática. Lo que buscamos ahora es encontrar cuáles son aquellos valores, si es que existe uno o más valores de x, que hagan 0 esta expresión. Es decir, que una vez que los reemplacemos aquí, conviertan a esto en una identidad. Repasemos un poco esta idea. Esta clase de expresiones se conocen como ecuaciones. No necesariamente todos los valores de x que reemplacemos aquí van a transformar a esta expresión en una identidad, es decir, van a cumplir con ser iguales a 0. Aquellos valores que hagan 0 esta expresión se conocen como raíces de la ecuación. En particular, en este caso, raíces de la ecuación cuadrática. Bien. De acuerdo al teorema fundamental del álgebra, esta ecuación, por ser de grado 2, tendrá dos valores, es decir, dos raíces que transformen a esta expresión en una identidad. Bien, esto nos permitirá, por ejemplo, factorizar la expresión. Supongamos que x sub 1 y x sub 2 son las raíces de esta expresión, podríamos anotarlo de este modo. Notemos que hemos expresado a nuestra ecuación original de esta forma, siendo a el coeficiente principal y los hemos multiplicado por estas dos expresiones, estos dos factores que son de la forma x, la variable x menos una de las raíces por la variable x menos la otra raíz. Esta expresión factorizada suele ser muy útil en muchísimos casos. Bien, lo que haremos ahora a continuación es encontrar quiénes son estos valores x sub 1 y x sub 2 que nos permitirán factorizar la expresión. Vamos a hallar las raíces de la ecuación cuadrática.
Bien, vamos a escribir lo que sigue a continuación en forma de teorema. Bien, el teorema afirma que si tenemos una ecuación cuadrática, estamos pensando que a es distinto de 0, entonces sus raíces son 2 y se pueden expresar. Una de ellas como x sub 1 igual a menos b, ¿sí?, más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, y la otra raíz será menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Este teorema suele ser enunciado poniendo los símbolos más y menos para denotar a ambas raíces. Esto es equivalente. Pasemos ahora sí a la demostración. Bien, antes de comenzar la demostración me gustaría compartirles una opinión muy personal acerca de esto. Para mí es importante mostrar la deducción de esta fórmula porque tenemos la particularidad en matemática de poder demostrar las afirmaciones que hacemos siguiendo pasos lógicos. Y sería una pena que una fórmula que es tan utilizada y tal vez la más utilizada en el mundo no tenga demostraciones y uno la tenga que aprender de memoria. No es difícil hacerla, así que pasemos a ella. Bien, consideremos nuestra ecuación cuadrática, a por x al cuadrado más b por x más c igual 0, donde a es distinto de 0. Esto será necesario para lo que sigue. Como primer paso, lo que vamos a hacer es dividir la ecuación cuadrática a ambos miembros por a. Esto lo podemos hacer gracias a que el a es distinto de 0. Haciendo esto, obtendremos lo siguiente. Primero que nada, que al dividir por a ambos miembros, ¿sí?, lo que podemos hacer es, en lugar de dividir a estos tres términos, podemos dividir a cada uno de ellos, ¿sí? Eso se distribuye el denominador en cada uno de estos términos. A dividido este primer término nos dejará como resultado x al cuadrado, dado que a con el a del denominador se habrán de simplificar, más b sobre a por x más c sobre a. El cociente entre 0 y a dará como resultado 0. Bien. Lo que haremos como próximo paso es sumar y restar una expresión, ¿sí? En principio puede parecer, mejor dicho, muy artificioso lo que vamos a hacer, pero en principio tiene que ver con una técnica que se conoce como completar cuadrados. Vamos a conseguirnos una expresión que nos permita expresar a la potencia, ¿sí?, cuadrada de un binomio. Veamos esto. Lo que vamos a sumar y restar, ¿sí?, lo voy a poner con otro color. Anoto. Bien, dado que hemos sumado y restado la misma expresión, la expresión con la que contábamos anteriormente no se altera. Ahora fíjense, ¿qué ventaja tiene esto que hemos hecho? Estos tres primeros términos no son otra cosa que el desarrollo de un binomio, ¿sí?, que es el siguiente. ¿Cómo afirmamos esto? En general, cuando uno ya tiene lo que se conoce como su trinomio cuadrado perfecto, o al menos un candidato de lo que sería, lo que toma es aquella expresión donde figuren las variables que no estén mezcladas. En este caso está la x elevado al cuadrado. Este está jugando el papel de ser el candidato a nuestro primer término. Y en esta expresión, este está jugando el papel de lo que va a ser nuestro segundo término. Si le sacamos la raíz cuadrada a esto, nos queda el b sobre 2 por a. Ahora, la persona que quiera sacarse las dudas acerca de que esto efectivamente es esto, puede desarrollar este cuadrado. Esto no es otra cosa que el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, efectivamente va a dar resultado b sobre a por x más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Lo invito a que lo realice. Lo próximo que vamos a hacer es ya realizar esta suma. Fíjense que el 4 por a al cuadrado ya contiene al factor a, razón por la cual ese va a ser el mínimo común múltiplo que voy a utilizar. Voy a anotar entonces 4 por a al cuadrado.
4 por a al cuadrado dividido a resulta ser 4 por a. Y ahora lo tengo que multiplicar por c. Razón por la cual voy a anotar 4 por a por c. 4 por a al cuadrado dividido 4 por a al cuadrado queda 1 y lo multiplico por el b al cuadrado. Antecedo con el menos que ya estaba y me queda b al cuadrado. Todo esto igual a 0. Subrayamos. Bien, como próximo paso, este segundo término que se encuentra todavía a la izquierda de la igualdad lo vamos a pasar a la derecha. Debemos anotar entonces bien, este signo menos que antecede a la fracción habrá de cambiar el signo, ¿sí?, de lo que figura en el numerador. Razón por la cual podemos escribir, para prescindir de este signo menos aquí adelante, lo siguiente. Bien, pasamos ahora sí a la siguiente hoja. En la última hoja habíamos llegado a la conclusión de que x más b sobre 2 por a al cuadrado es igual a esta fracción que se encuentra aquí. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí?, para poder sacar el cuadrado de aquí. Recuerden que nosotros queremos enterarnos de cuáles son aquellos valores de x que transforman a esta expresión en una identidad, ¿sí? Por eso estamos queriendo despejar la x. Bien, la raíz cuadrada tiene dos signos, positivos y negativos, y vamos a ocuparlo aquí, sería sumamente necesario. Una vez que hemos aplicado la raíz cuadrada a ambos miembros, vemos que ya hemos sacado el cuadrado de lo que figuraba a mano izquierda de la igualdad, y ahora contamos con esta raíz en esta expresión, ¿sí? Dado que se trata de una fracción, podemos distribuir la raíz, ¿sí?, en lo que sería su numerador y su denominador. Haciendo esto obtenemos lo que haremos ahora será pasar a mano derecha de la igualdad la expresión b sobre 2 por a. Recuerden que nos estamos tomando la licencia de decir pasar a izquierda, pasar a derecha, cuando formalmente lo que uno hace es, en este caso por ejemplo, sumar a ambos miembros menos b sobre 2 por a. De este lado se cancelan y de aquel lado queda el menos b sobre 2 por a. Lo que hacemos ahora, ¿sí?, es valernos de que los denominadores son iguales y podemos expresar a esto como una sola fracción. Ponemos 2 por a como denominador común de ambas, anotamos menos b y aquí tenemos que dejar registrado que estamos trabajando tanto con el signo positivo como el negativo de la raíz, razón por la cual anotamos más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Por último, lo que haremos será anotar por separado estas dos expresiones. Esto no es otra cosa que menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y en x sub 2 esto será igual a menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Vamos a subrayar esto y a completar el signo del radical. Bien, y con esto concluimos nuestra demostración, como queríamos demostrarlo.